Durante el transcurso del año han pasado muchas cosas. Muchos comebacks, nuevos grupos, nuevos récords para el K-pop y muchas cosas positivas. Pero también otros grupos lamentablemente dejaron la industria. En este video voy a compartirles 11 grupos que se disolvieron en el 2020, junto a las razones de por qué sucedió, las cuales son muy variadas. Hay acusaciones de bullying entre miembros, empresas que ensuciaron a sus artistas, agencias que no pudieron contra las consecuencias de la pandemia actual, entre otras cosas, así que les invito a ver el video hasta el final. La primera disolución del año fue también una de las más inesperadas, X1. El grupo se separó en enero de este año. La disolución de X1 se debió al infame escándalo de manipulación de votaciones de Produce X 101. En septiembre de 2019, la policía confirmó que los ejecutivos de Produce habían manipulado entre 2 y 8 miembros en X1 como parte de un plan de fraude de votos. Como era de esperar, los problemas legales y las presiones públicas aumentaron rápidamente contra el grupo. Los miembros se reunieron con la gerencia CJ Entertainment para discutir el futuro de X1 y muchos esperaban poder permanecer juntos. Sin embargo, desafortunadamente no pudieron llegar a un consenso, por lo que X1 se disolvió solo 4 meses después de su debut. Si quieren saber más a detalle sobre la historia completa, en mi canal hay 2 videos sobre el tema. Después de la prematura disolución de Pristin, Inapia fue una gracia salvadora para fans del grupo, pero lamentablemente volvieron a correr el mismo destino en agosto cuando Inapia se disolvió. Ese mes, fans descubrieron que el sello de Inapia, OSR Entertainment, había retirado el letrero de su empresa y había dejado de actualizar sus plataformas en redes sociales. Se difundieron rumores de que la agencia había dejado de operar debido a dificultades financieras, tal vez como consecuencia de la pandemia. Los temores se hicieron realidad pocos días después, cuando OSR Entertainment anunció la disolución de Inapia. La compañía reveló que se habían estado comunicando con los miembros durante un periodo de tiempo considerable y finalmente llegaron a la conclusión de rescindir todos los contratos. Después de debutar bajo Pocket Doll Studio en 2019, One The Night se disolvió en agosto de este año. El grupo se formó en el programa de supervivencia de 2018 Under 19, lanzando 4 mini álbumes en el tiempo que estuvieron juntos. Por supuesto, como en la mayoría de los programas de supervivencia, el grupo solo tenía un contrato temporal de 18 meses. Por eso se separaron como se esperaba para seguir sus propias carreras después de lanzar el último álbum Goodbye One The Nine en agosto. Yellow B debutó bajo Addiction Entertainment en 2017 y se disolvió en mayo de este año. Por lo general, cuando un ídolo se ve envuelto en una controversia, su compañía sale en su defensa. Sin embargo, en el caso de Yellow B, el personal de la empresa fue quien lanzó las acusaciones. En mayo, Addiction Entertainment anunció que disolvería el grupo porque una de las miembros llevaba un estilo de vida bastante cachondo. Por parte del público, los internautas se pusieron del lado de las miembros y señalaron lo inapropiado que era que la empresa actuara de esa manera. Poco después, la ex miembro que fue acusada, Ari, emitió su propia declaración detallando el sufrimiento por el que pasó Yellow B en manos de Addiction Entertainment. Afirmó que las miembros tuvieron que pagar los boletos de avión y la edición de video con su propio dinero, que no se les proporcionó personal para eventos internacionales e incluso que fueron agredidas por empleados de la empresa, entre otras cosas. Fue un intercambio de acusaciones y denuncias algo extenso por unos meses luego de la disolución del grupo. Y Entertainment debutó el grupo de chicos Spectrum en 2018. Este julio se separaron.
Lamentablemente, Spectrum fue uno de los varios grupos fuertemente afectados por la pandemia de este año. En un comunicado, Win Entertainment le dijo a los y las fans decepcionadas que la pandemia fue uno de los varios factores que llevaron a un empeoramiento de la situación de la compañía. Como resultado, la agencia se vio obligada a rescindir todos los contratos de los miembros en 2020. Neon Punch de A100 Entertainment se disolvió en agosto de este año, poco más de 2 años después de su debut en 2018. Una vez más, la pandemia de este año también alejó a Neon Punch de los fans. Después de que las restricciones del país llevaron a problemas financieros y de personal para la agencia, las miembros Mei y Do-hee decidieron apartarse del grupo. Con casi la mitad de Neon Punch desaparecida, la compañía decidió disolver el grupo. Afortunadamente, ese no fue el final de su historia. Las miembros restantes, Daeon, Becca e Ian, pudieron rebutar juntas con un nuevo grupo de trío, Zoom, este año. Comenzando como un dúo en 2017 y creciendo hasta convertirse en un trío en 2018, Trey de Banana Culture se disolvió en junio de este año. Sin embargo, aunque no se disolvieron oficialmente hasta 2020, los fans lo habían visto venir durante mucho tiempo. En 2019, el grupo de repente se quedó completamente en silencio en redes sociales para nunca volver a publicar. Ni Banana Culture ni Trey revelaron por qué se disolvió el grupo, pero algunos creen que los miembros optaron por rescindir sus contratos debido a la mala gestión de la agencia. Después de todo, el grupo hermano XID dejó la compañía unos meses antes. ANS, también conocido como Angel and Soul, duró menos de un año. Se disolvieron en agosto de este año después de debutar en septiembre del año pasado. Este agosto, la miembro Haena dejó una serie de publicaciones preocupantes en Instagram, diciéndole a los fans que su vida y su salud mental habían sido arruinadas por el acoso, sin aclarar de dónde provenía. No mucho después, las miembros restantes del grupo emitieron una declaración que revelaba que habían presentado una solicitud para rescindir sus contratos debido a la incompetencia y negligencia de ANS Entertainment. Las miembros alegaron que la agencia despidió a la mayoría de sus empleados a principios de este año, incluido al gerente de ANS, trasladó al grupo a un nuevo dormitorio sin sala de práctica y no promocionó servicios esenciales como transporte. Además de eso, revelaron que no recibieron lecciones de baile o canto, y que se les pagaba solo 10.000 won, alrededor de $9 por día. Después de que la negligencia extrema las agobiara, buscaron ayuda legal para dejar ANS Entertainment. Las miembros afirmaron que nunca tuvieron una mala relación con Haena, y que en realidad no la veían mucho, ya que todavía asistía a la escuela secundaria. En su declaración, sugirieron que el incidente de intimidación al que se refirió Haena pudo haber sido un momento en el que intentaron convencer a las Magne del grupo de que regresaran a la escuela, luego de un largo periodo de absentismo escolar. También señalaron que la tensión mental de Haena era comprensible dadas las dificultades que les impuso la empresa. El trío de WD Entertainment, White Day, debutó en junio del 2019 y se disolvió en octubre de este año. En el comunicado de la agencia revelaron que un miembro, Jujung, abandonó el grupo debido a problemas de salud. Otro, Jihye, se fue por problemas personales. Con un solo miembro restante, Eunji, la compañía no tuvo más remedio que disolver el grupo. Mask hizo su debut bajo J-Planet Entertainment en agosto del 2016, convirtiéndolos en el grupo más antiguo de esta lista. Anunciaron su disolución en octubre de este año. En un sincero mensaje de video en YouTube, los miembros de Mask revelaron que el grupo se separaría después de 4 años. Expresando su gratitud a los y las fans, los miembros prometieron devolver el apoyo como artistas solistas. Mask tenía 8 miembros en total, pero solo quedaban 3 cuando se disolvieron oficialmente. Moonbong se fue en 2020 por razones desconocidas. 26 se fue en 2018 después de decidir convertirse en director de cine en lugar de ídolo.
Ace dejó el grupo después de que Chibin, quien también se fue, lo acusó de agresión física en 2018. Y, en el mismo año, Joeun se fue por razones personales. Las ex miembros de The Ark, Minju y Eunna, formaron un dúo con el nombre de Can en 2018. Fans se sorprendieron en marzo de este año cuando se reveló la disolución del grupo que se encontraba bajo Maru Entertainment. A diferencia de otros grupos en la lista, Can no se disolvió con una declaración oficial. En cambio, Eunna reveló su despedida silenciosa en respuesta a un fan en Instagram que le preguntó sobre las próximas actividades. En un comentario, ella le dijo a un fan que la compañía les volvió a hacer mal y que los problemas superpuestos hicieron imposible que el dueto siguiera haciendo música juntas.